Amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Granizo TV. Estamos, como siempre, aquí en el MAPI Café y desde acá vamos a conversar con los hacedores de la cultura nacional. Hoy nos va a acompañar el actor, humorista, murguista, Jorge Esmorís. Hablaremos de su carrera, de su presente en el arte, en el teatro y de alguna otra cosa más. Bienvenidos a Granizo TV. Jorge, gracias por venir, un gusto tenerte con nosotros en Granizo TV. Estás definido como actor, humorista y murguista. ¿En qué proporción conviven dentro tuyo esas tres ramas del arte, digamos? Y yo me defino únicamente como actor, digo. Eso yo me defino como eso, y a partir de ahí, digamos, viene por añadidura, viene el resto. Claro, pero yo me considero un actor. Bien. ¿Qué tiene que tener a propósito de eso una obra para que vos aceptes hacerla, ponerte en el papel de un personaje? ¿Qué es lo que te seduce de alguna propuesta que te puedan llegar a hacer? Y coherencia en el texto, fundamentalmente el texto, esa es la verdad, ¿no? El texto, últimamente, ya hace un tiempo aparte, he optado por el humor, digo. No me interesan otras propuestas que no tengan que ver con el humor, con lo que yo considero humor, ¿no? Claro. Es como llorar al revés, digo, claro, pero sí. más o menos es eso. Entonces trato de que ese texto me sugiera, o como actor, digamos, algún desafío, pero también como que a la gente le haga pasar un rato ameno, entretenido y reflexivo. ¿Y te ha pasado de rechazar alguna propuesta porque no cumplía un poco estas condiciones? Sí. ¿Te pasa? Sí. No mucho, porque no soy muy invitado, digo, a trabajar en cosas, pero quizás por esto. Sí, claro. Porque ya de antemano. No se lo dejas a Jorge que te va a decir que no. Más o menos. Claro. Pero sí, algunas cosas que no solamente tienen que ver con teatro, sino también con otras actividades, ya sea televisión, cine o alguna otra actividad. Que si realmente ya a esta altura, pues, siempre yo traté de hacer lo que me gusta y ahora más que nunca, digo, ¿no? Ya está, digo, ya he hecho suficientes cosas como para decir, entonces para decir sí, ¿no? Que siempre lo he hecho, ¿no? Pero bueno, ahora, quizás por la edad. Ahí va. ¿Qué edad tenés ahora? Y ahora tengo 63. Sin IVA. Así, justito. Sí. No se cayó ninguna carta. Nada. La sociedad uruguaya es una sociedad con sentido del humor, tiene poco, tiene mucho. ¿Cómo lo percibís vos? Mira, yo, si tengo que definirlo, tengo que contestarlo por lo que a mí me pasa, tendría que decirte que somos brasileros. Sí, porque has vivido del humor de alguna manera. Claro, entonces nunca me han tirado con nada, nunca vi que la gente llorara. Sí. Entonces, para mí el tema es que yo también a veces, justo, cuando haces humor, digo, te referís a los tuyos, a tus pares, claro. pero siempre de alguna manera reflexionando en otras áreas, ¿no? Y luego yo me doy cuenta que nos hemos definido, no sé cuándo, si fue a partir de la generación del 45, no sé, que cayeron las consignas, ¿viste? Claro. De que somos aburridos, que somos grises, que somos esto, que somos depresivos. Y yo la verdad que no sé, a mí me da la sensación que todo depende de cómo. Yo no creo que los brasileños estén todo el día con el pandeiro, ¿viste? Sí, claro. Nos han vendido que está con el pandeiro, claro. Pero. Es todo colorido, todo música, todo, claro. Pero detrás de eso. Entonces yo creo que lamentablemente tenemos que reconocer que los uruguayos somos humanos también, porque a veces creo que nos queremos como evadir, ¿viste? De que pertenecemos a la raza humana y que vivimos en el planeta Tierra. Claro. Pero no, creo que tenemos de todo. Quizás lo que sí yo veo, que cada vez más, pero no solamente lo veo por el sentido del humor, sino en todo, somos una sociedad cada vez más envejecida y con todo lo problemático que eso acarrea para mirar hacia el futuro, y no de la robótica, sino de la condición humana, digo, ¿no? Y en tu camino artístico, el hacer humor en esta sociedad que se ha envejecido, o espiritualmente se ha envejecido, ¿se te hace más difícil? ¿O en realidad tu camino es independiente de lo que pasa en el contexto? ¿Cómo... No, yo cada vez lo veo como más... Yo siempre digo, una cosa es la encuesta y otra cosa es la obra de arte. Cuando la obra de arte se convierte en una encuesta, ya deja de ser obra de arte. Digo, obra de arte por decirlo, ¿no? La encuesta tiene que responder a lo que supuestamente la sociedad quiere. Y me parece que vos, cuando te plantees un trabajo artístico pensando en eso, se acabó. Entonces yo en ese aspecto me siento totalmente libre. Y además creo que a mí me da la sensación que el arte es eternamente joven, digo. Nunca envejece. Nunca envejece. Es decir, si vos pretendés que sea así, ¿no? Si vos hacés precisamente lo que tu concepción de las cosas, tu pensamiento, yo qué sé, lo que pensás,
lo hagas de esa manera o te apoyes en eso, ¿no? Entonces yo la verdad que no, en ese aspecto digo, no estoy pensando, el primer espectador soy yo. Claro. Y digo, tanto como para disfrutar como para exigirme, Sí, ¿no? para mejorarlo, para pulir. Entonces, y los tiempos políticos en este año tan particular que estamos viviendo, ¿ayudan, no ayuda a esto que haces vos y que pretendés llevar adelante? O sea, desde el punto de vista del humor, ¿es propicio porque hay una sensibilidad distinta o todo lo contrario? Y por momentos es una competencia y por momentos es una competencia desleal y por momentos, digamos, Con muchas chances de que te ganen. claro, seguro, pero por momentos también es como que vos sentís que están bastardeando, digamos, el humor, ¿no? Porque es un pésimo humor el que hacen. Pero bueno. Humor negro hasta en un momento. No, claro, seguro, es terrible. No, pero yo trato incluso me ha pasado que con el personaje que yo he creado del candidato, y que ya lo hago porque la gente en la calle te identifica claramente. No, además cada campaña es peor, porque ahora ya me dicen, mirá que te voto, pero ya lo dicen como amenaza, como bueno, diciendo... pasó con Pinchinati en su momento. No, claro, sí, no. algunos han ganado. Sí. En Ucrania, ¿viste? Verdad, No, por eso ya. Entonces yo trato de, por ejemplo, en y particularmente en el candidato, que es necesariamente un personaje político. Totalmente. Y que aparece en la campaña electoral, o sea, la gente siempre piensa que va a haber una especie de broma o cachado o parodia de los candidatos, y justamente lo que tiene y lo que me he propuesto con este candidato, que no hable de política o no se convierta en un politiquero, claro, sino que sí reflexione en clave de política, pero también en clave de humor, claro, que es lo que no pasa en la campaña electoral. A veces yo me río de que siempre los titulares son los mismos, todas las campañas son lo mismo. Soy creo que el que tengo más campañas encima, ¿no? Claro. Es decir, la falta de ideas. Claro. Y es imposible que haya una idea en una campaña electoral. La gente no quiere idea. La gente quiere que los candidatos bailen, chiflen, coman globos, ¿viste? Hagan chistes, ese tipo de cosas. Es decir, si se ponen a largar ideas, no lo votan ni la madre. Entonces, es eso. Y siempre pongo en el banquillo también a nosotros, ¿no? Porque es ese doble discurso que tenemos. Falta de idea. Y después hacen un debate y empezamos, viste que se le caía el párpado, o viste cómo sudaba, o la camisa no le combinaba, y terminamos en una cosa, o en la pasión futbolera, le ganó 4-0, lo mató. Entonces, es así, y en todas partes del mundo pasa lo mismo. Yo tuve la posibilidad de ser el candidato en otros países, y me decían, yo nunca cambié nada, ni una sola palabra, lo único que en vez de decir uruguayos, decía compatriotas, y en todos lados que lo hacían me decían lo mismo, en España es Rajoy, no sé, es Santos. Todos decían que era el que estaba ahí. Yo decía, pero no es ninguno, porque es universal. Es decir, la política es universal. Claro, la política es universal. Es decir, generalmente la política está donde no hay políticos. Ese es el tema. ¿Y tuviste algún ofrecimiento o intención de hacer política formalmente en algún momento de tu vida? No, en un momento la hice, por eso decidí dedicarme a candidato. ¿Qué fue lo que hiciste? No, hice... Fundamentalmente ayudé desde la parte más bien publicitaria. Era un grupo que no tenía prácticamente recursos. Y viste, cuando no hay recursos, generalmente llaman a un miserable, ¿no? Entonces, para eso trabajar sin recursos hoy. Claro. Y bueno, trabajaba con eso. Pero ahí me di cuenta, y te estoy hablando del año, no sé, 95, por ahí, 94, no me acuerdo, fue una de esas, ¿no? ¿Qué grupo era? ¿Qué grupo? Era un grupo dentro del Frente Amplio, la lista era la 700. Que era una especie de... Éramos como... Incluso creo que la publicidad, una general, era como Benetton, ¿viste? Éramos una cosa así, era una cosa, ¿viste? Además era como todo un rejunte de gente, ¿viste? Mucha voluntad, poco dinero. Sí, todo, no sé, todo desprolijo que andaba a la vuelta, digo, bueno, caía por ahí. Era bienvenido, claro. Pero, y había otra gente que ya tenía otra concepción de las cosas. Y ahí me di cuenta, viste, que siempre en política, y yo creo que nos diferencia un poco, y cuando digo nos diferencia, aquellos que trabajamos ya sea en el teatro, en la música o en cualquier rama artística, actividad, en política yo ahí me di cuenta que siempre estás trabajando en contra de algo. Nunca estás trabajando a favor de algo. Siempre estás trabajando en contra. Y a veces hasta, y lo viví, ¿no? Carne propia, a veces, y bueno, por eso, porque los botines. Es decir, en contra de tus propios, esos que los llamás compañeros, correligionarios. Es decir, en contra de todo, no solamente del que tenés enfrente, sino de lo que tenés al costado y del que tenés atrás. Siempre estás trabajando. Y claro, yo digo, ¿cómo vas a avanzar así? Es imposible, no.
Es ¿Y muy esa experiencia difícil. te ha servido para mirar estos fenómenos políticos desde ese lugar diciendo esto se demuestra campaña a campaña de el ir en contra de lo que Sí, dijo? pero por Sí. supuesto, Ajá. pero además que la campaña nunca termina. Claro. Es una cosa, es como la conga, Sí, sí, te sí. vas reenganchando, ¿viste? Reenganchando, Y claro. es un reenganche eterno. Sí, sí, No sabes cuándo. El 2 de marzo ya empezó una. Sí, sí, verdad. Y sigue, y así se van sumando. Sale uno, entra otro. Por eso yo siempre digo, en los países debe haber alguien que trabaja realmente, Claro. ¿no? Debe haber. Y debe ser esa mayoría silenciosa, porque si no los países, pero todos, Sí, 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 sí. estarían trancados. Claro, sí, sí, sí. Entonces hay alguien que está, ¿viste? Yo que sé, el Clemente Estable, que estará con lo suyo, ¿viste? Como uno desgraciado ahí, estarán trabajando, y bueno, y de ahí aparecerá mucha gente como los del Clemente, que dirán, bueno, en forma silenciosa laburamos ustedes. Es decir, la gente común, si no fuera por nosotros, los políticos no sé dónde estarían. Sí, sí, es verdad. ¿No? A propósito de tu carrera y todo demás, empezaste en el año 75, si no vi mal, un año muy particular para empezar a hacer teatro. ¿Qué recordás de ese comienzo, el año de la orientalidad además, ¿no? Claro, sí. Y además fue el primer año que llamó el Año Internacional de la Mujer. Muy bueno. Justamente el primer espectáculo que nosotros hicimos con un grupo de teatro de AEU, que era como eso, digo, para ir, no hacíamos el año de la orientalidad, sino nos volcamos por el Año Internacional de la Mujer, que era internacional, no era, acá creo que no, se festejó mucho, en aquella época, ¿no? Hicimos 3 obras, que una era Yerma, otra era el aniversario y una adaptación del Boccaccio, de Camerón, digo, ¿no? Y ese fue el primer espectáculo que yo hice y bueno, me acuerdo que fue una cosa muy rara porque yo no había antecedentes familiares, ¿no? Yo creo que la escuela me habían llevado una vez al Solís y terminamos con una pelota de trapo jugando en el foyer de Solís, ¿viste? Porque era una cosa que no, recuerdo que no. Pero una vez estaba en la biblioteca de AEU, estaba con unos libros ahí, y siento que por los parlantes, una voz muy potente, ¿no? Se llamaba Inscripciones para un grupo de teatro. Y ahí fue como una especie del canto de la sirena, ¿no? Sí. Como que no me até al mástil, ¿viste? Y fui, y bueno, era uno que después lo traté, porque Proust, que era un gran artista, digo, ¿no? Y me dijo, bueno, sí, anotate, y me preguntó por qué. Digo, mira, la verdad, no sé, yo estaba ahí sentado. Escuché y vi. Escuché, bueno, está bien. Bueno, está. Y después y ahí empecé, y al principio, viste, cuando empecé, me empezaron a decir, mirá que en el teatro hay muchas actividades, como diciendo, lo tuyo me parece que no pasa por acá, ¿no? Claro. Y yo no lo entendía muy bien, ¿Por qué? Claro, porque además seguro me preguntaban por qué si tenía antecedentes, digo, ¿no? Que en aquella época los antecedentes decían, no, para nada, te digo, no sé, pero no sé. Y bueno, y el no sé, y terminé, y bueno, hasta el día de hoy. Hasta aquí llegamos, Hasta claro. aquí llegué. ¿Y en qué momento sentís que se hace clic, que siempre se da en un momento, creo, de me quiero dedicar a esto? Porque ahí fue una curiosidad, un llamado del canto de sirena. ¿En qué momento decís, esto es lo que va a ser mi medio de vida? Y fue en el 81. Ajá. ¿Y qué pasó ahí? En el 81, bueno, ahí dejé de trabajar. Ahí sí, definitivamente quemé las naves, junto con otro compañero del Teatro Circular, Fernando Toja, que estábamos haciendo un espectáculo juntos, que se llama Bufonada, éramos 2. Agarramos la mochila, pusimos unos trapitos dentro de la mochila y salimos a hacer o intentar hacer teatro y recorrer un poco Latinoamérica. Y ahí quemé las naves. Y a partir del 81 ya volví a ser un hombre independiente y pobre. Claro. Pobre. A nivel de popularidad, ¿qué le atribuís más popularidad, en tu caso, a la BCG o a la película del Chevrolet? ¿Qué contribuyó más a Morris a nivel de popularidad? No, creo que la BCG. Si bien un poco en aquella época el Chevrolet, que hasta el día de hoy. ¿Te siguen diciendo todavía? Hasta el día de hoy, sobre todo la gente quiere ver, y nuevas generaciones como que quieren verla. Los que no lo vivieron quieren... Claro, y yo la verdad que no sé ni dónde está, se armó un tuco bárbaro con la película, no sé qué pasó, se pelearon los productores y desapareció. Creo que ahora me parece que, no sé si el año pasado no la dieron en Argentina, bueno. Pero no, la BCG fue un salto increíble, ni siquiera pensado, ¿no? Una cosa que apareció y... Combustión espontánea. Y esas cosas que le pasa a los autores que te dicen que se fue el personaje de las manos, bueno, nosotros, o a mí la BCG, se me fue. Se me fue. Y la construcción empezó a ser como la gente empezó a construir un poco la BCG. De hecho, por lo que es recordado, o lo que fue el fuerte de la BCG, esa participación, no la pensamos nosotros, sino que la fue generando el público. Digo, ¿no?
¿Hay condiciones o habría condiciones en un momento para volver a retomar la BCG como tal, o en su espíritu por lo menos? No. ¿O con un tiempo No, determinado? creo que fue ese momento, Ujú. por lo menos para uno, no sé, capaz de repente éramos un grupo muy físico. Claro. Hoy no podríamos, Sí, claro. hoy ellos no podrían, no Saltar, sé, claro. hacer 10 minutos Claro. de lo que hacíamos nosotros en los Claro. tablados, Sí, sí. digo, Aparte ¿no? bajaban del escenario. No, saltaban por eso era una así. cosa así. Sí, sí. Y además creo que también, yo no, el año pasado, bueno, trabajé un poco más con un grupo, ¿no? Con una murga queso magro, Que eso más- y salí, después de casi 20 años, salí a recorrer un poco los tablados, ¿no? Junto a ellos, y bueno, y me tocó la desgracia de tener que ir al teatro de verano, Claro. y fue como bajar el telón definitivo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, porque lo vi totalmente ya industrializado, Sí. mercantilizado. La verdad El que espíritu de carnaval iba por otro lado. Claro. nada, Sí, sí, sí. es cuánto tengo, cuánto valgo. Claro, sí, sí, tal cual. Y en eso se transforma el carnaval. Bien, y el personaje de Artigas, ¿dónde lo ubicás en tu camino artístico, digamos? Y en lo personal, como que no habrá ningún igual, ninguno antes, Claro. ¿no? Fue el personaje. Sí. No por el resultado, Sí, por cómo lo viviste sino vos. por el tipo de personaje. Y claro, cómo me lo hicieron vivir. Ujú. Porque yo lo conversaba con Ana Ribeiro, porque fue la que nos dio una mano de todo, ¿no? Y yo la miraba, ¿viste? Yo sabía lo que ese amor Claro, sí. no respondía No lo que tiene respondía, ella por por Artigas. obvias razones, digamos. Claro, ¿no? Por razones temporales, digamos. Yo decía, vos lo estudiaste mucho, yo decía, ¿no? Pero yo toreándola, vos lo estudiaste, pero yo lo sentí. Claro. Está Yo bueno, lo está sentí. bueno. Y ese lugar no me lo podés sacar. Y claro, y es verdad. Lo que pasa es que es verdad que había momentos en que realmente yo incluso le tenía que decir a Charlone de parar un poco porque no yo creo que el sufrimiento, la angustia de ese tipo Llegaste a sentir. me ganaba, ¿viste? Sí. Yo decía, no sé cómo. Y después dije, claro, yo como no soy historiador me permito cierta licencia y fue fundamentalmente con la que trabajé, la herramienta fundamental con la que encaré. Ujú. El tipo se pudrió. Sí. El tipo, viste, por más que le guste, digo, se cansó, viste, dijo, hasta aquí llegué. Y me parece que hizo lo que, y para mí el legado es ese. Un tipo que supo dar un paso al costado, dijo, hasta aquí llegué. Y que después de él nadie supo darlo. Y hasta el día de hoy, nadie da un paso al costado. El tipo dijo, chao, voy, agarro los yuyitos y me quedo con los yuyitos allá en Paraguay y no me vengan a romper los quinotos. ¿viste? Jorge, para ir terminando y el gusto de haber conversado contigo, siempre a los invitados les pedimos que traigan un objeto que tenga que ver con lo que han hecho. En tu caso, ¿qué fue lo que trajiste para compartir? Sí, cuando me lo pidieron dije, bueno, tengo que ir a hacer la terapia que nunca hice, tengo que hacerlo. Claro. Y claro, y después, porque yo no soy de cuidar, de juntar muchas cosas, trato, viste, siempre de... ¿Notas de prensa, esas cosas no tenés? Nada, es como que para mí siempre está lo que viene, viste, yo qué sé, lo que pasó y bueno, ya está. Entonces, pero claro, creo que este libro, como es un libro, Sí. sintetiza un poco el momento justamente en el que hablamos, ¿no? De que yo empiezo a hacer el teatro y bueno, y que sintetiza para mí un poco lo que quizás interiormente, quizás muchos de los compañeros de la generación aquella sentíamos, que para mí es un libro de poesía y que ya ves que está el pobre, Sí, que es maltrecho. la antología rota de León Felipe, ¿no? Ajá, está buenísimo. Y yo creo que era un ¿Por qué, poco... por qué es especial para vos y esto que estamos conversando? Y porque yo no sé si llamarlo poesía, yo qué sé, porque o por lo menos en aquella época, era como prosa poética Sí. o poesía, no sé, Sí. una cosa rara, pero era como que, por lo menos lo que yo sentía, ¿no? Ujú. Después con el tiempo, bueno, lo fui estudiando un poco más y bueno, y Leo Felipe fue actor también, ¿no? Y entonces quizás también por ahí, pero era como muy lúgubre por momentos, muy amargo, pero que siempre mantenía una esperanza. Y ahí yo como que empecé y era quizás la misma esperanza, no era una esperanza idiota, ilusoria, un truco, ¿viste? ¿No? Sino que era que era una esperanza, ¿viste? Con furia, era una esperanza, ¿viste? Como cargada de furia, ¿viste? De que la necesitábamos, pero... Y bueno, y para mí todo ese proceso, digamos, era el libro de cabecera, era que cada tanto yo, y era como... ¿no? Jorge, ha sido un gusto tenerte aquí en No, TV. Gracias por estar conversando con nosotros y bueno,
que siga este camino que has elegido allá por el 75, ese canto de sirena que creo que para que lo disfrutamos y lo haces, por suerte lo escuchaste, así que gracias por estar con nosotros. Y a esta altura es eso ser presidente.